Lev Manovich. La pantalla y el usuario. Las interfaces entre el hombre y el ordenador contemporáneas ofrecen unas posibilidades radicalmente nuevas para el arte y la comunicación. La realidad virtual nos permite viajar por espacios tridimensionales inexistentes. Un monitor de ordenador conectado en red se convierte en una pantalla por la que podemos entrar en sitios a miles de kilómetros de distancia. Por último, con la ayuda de un ratón y de una cámara de video, el ordenador se puede transformar en un ser inteligente capaz de entablar una conversación con nosotros. La realidad virtual, la telepresencia y la interactividad se han hecho posibles gracias a la reciente tecnología del ordenador digital, pero también se han vuelto reales gracias a una tecnología mucho más antigua, que es la pantalla. Mirando una pantalla, una superficie plana y rectangular situada a cierta distancia de los ojos, es como el usuario experimenta la ilusión de navegar por espacios virtuales, de estar físicamente presente en otro lugar o de que el propio ordenador le salude. Si bien los ordenadores se han convertido en una presencia habitual en nuestra cultura solo en la última década, la pantalla la venimos utilizando para presentar información visual desde hace siglos, desde la pintura del Renacimiento al cine del siglo XX. Hoy en día la pantalla, junto con el ordenador, se está convirtiendo con rapidez en el principal medio de acceso a todo tipo de información, ya sea texto o imágenes fijas o en movimiento. La utilizamos ya para leer el periódico, para ver películas, para comunicarnos con los compañeros de trabajo, los familiares y amigos y, lo más importante, para trabajar. Podemos discutir si vivimos en una sociedad del espectáculo o de la simulación, pero no cabe duda de que se trata de una sociedad de la pantalla. ¿Cuáles son los diferentes periodos de la historia de la pantalla? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre el espacio físico donde está situado el espectador, su cuerpo, y el espacio de la pantalla? ¿En qué sentido el monitor del ordenador continúa la tradición de la pantalla al mismo tiempo que la cuestiona? Una genealogía de la pantalla. Comencemos por la definición de pantalla. La cultura visual del periodo moderno, de la pintura al cine, se caracteriza por un intrigante fenómeno, la existencia de otro espacio virtual, de otro mundo tridimensional, que está encerrado en un marco y situado dentro de nuestro espacio normal. El cuadro separa dos espacios absolutamente distintos que, de algún modo, coexisten. He aquí el fenómeno que define la pantalla en el sentido más general, o como aquí la llamaremos, la pantalla clásica. ¿Cuáles son las propiedades de la pantalla clásica? Es una superficie plana y rectangular. Está pensada para una visión frontal, a diferencia del panorama, por ejemplo. Existe en nuestro espacio normal, en el espacio de nuestro cuerpo, y actúa como una ventana abierta a otro espacio, que es el espacio de la representación y que normalmente presenta una escala diferente a la de nuestro espacio habitual. Así definida, la pantalla describe igual de bien una pintura renacentista. Recordemos la formulación de Alberti antes mencionada, que el moderno monitor del ordenador. Incluso las proporciones han permanecido inalteradas 5 siglos. Son parecidas en la típica pintura del siglo XV, en una pantalla de cine y en la del ordenador. A este respecto, no es casual que los propios nombres de los dos principales formatos de monitor de ordenador apunten a dos de los géneros de la pintura. Al formato horizontal se le conoce como el modo de paisaje y al vertical como el modo de retrato. Hace 100 años se volvió popular un nuevo tipo de pantalla, al que llamaremos la pantalla dinámica. La nueva modalidad conserva todas las propiedades de la pantalla clásica, pero añade algo nuevo. Puede mostrar una imagen que cambia en el tiempo. Es la pantalla del cine, el video y la televisión. La pantalla dinámica trae también consigo una determinada relación entre la imagen y el espectador, un cierto régimen visual, por decirlo así. Esta relación ya estaba implícita en la pantalla clásica, pero es ahora cuando aflora del todo. La imagen de la pantalla hace lo posible por procurar la ilusión completa y la plenitud visual, mientras se le pide al espectador que ponga la incredulidad en suspenso y se identifique con la imagen. Aunque la pantalla solo es en realidad una ventana de dimensiones limitadas que está ubicada en el espacio físico del espectador, se espera que éste se concentre por completo en lo que ve en ella, fijando la atención en la representación mientras hace caso omiso del espacio físico exterior. Este régimen visual es posible por el hecho de que la imagen individual,
ya sea de la pintura, del cine o de la televisión, llena por completo la pantalla. Por eso nos molesta tanto cuando estamos en el cine y la imagen que se proyecta no coincide de manera precisa con los bordes de la pantalla. Se desbarata la ilusión al hacernos conscientes de lo que existe en el exterior de la representación. En vez de ser un medio neutral de presentar la información, la pantalla es agresiva. Su función es filtrar, cribar, dominar, reducir a la inexistencia lo que queda fuera de cuadro. Por supuesto, el grado de dicho filtrado no es el mismo cuando vemos cine que cuando vemos la televisión. En el cine, se le pide al espectador que se sumerja por completo en el espacio de la pantalla, mientras que ver televisión, tal como se ha practicado en el siglo XX, con las luces encendidas, una pantalla pequeña y permiso de conversación entre los espectadores, es un acto que se integra a menudo en otras actividades diarias. Sea como sea, este régimen visual ha permanecido estable, en su conjunto, hasta hace poco. Pero dicha estabilidad la ha puesto en entredicho la llegada de la pantalla del ordenador. Por un lado, en vez de mostrar una sola imagen, lo normal es que despliegue varias ventanas en coexistencia. De hecho, esa coexistencia de varias ventanas que se superponen es un principio fundamental de la moderna interfaz gráfica de usuario. No hay una sola ventana que domine por completo la atención del espectador. En este sentido, la posibilidad de observar de manera simultánea unas cuantas imágenes que coexisten en pantalla puede compararse con el fenómeno del zapeo, ese cambio rápido de canal de televisión que nos permite ver más de un programa. En ambos casos, el espectador ya no se concentra en una única imagen. Algunos televisores permiten ver un segundo canal en una ventana más pequeña, situada en una esquina de la pantalla principal. Tal vez los televisores del futuro adoptarán del ordenador la metáfora de la ventana. La interfaz de la ventana tiene que ver, más que con la pantalla cinematográfica, con el moderno diseño gráfico, que trata la página como una colección de bloques de datos distintos, imágenes y elementos gráficos, pero de igual importancia. Por otro lado, con la realidad virtual la pantalla desaparece por completo. La realidad virtual suele utilizar un monitor montado en la cabeza, cuyas imágenes ocupan por completo el campo visual del espectador. Este ya no mira una superficie plana y rectangular desde cierta distancia, una ventana abierta a otro espacio, sino que ahora se ve completamente situado dentro de él. O, para decirlo de manera más precisa, los dos espacios, el físico y real, y el virtual y simulado, coinciden. El espacio virtual, que antes quedaba confinado a una pantalla de cine o a un cuadro, ahora abarca por completo el espacio real. La frontalidad, la superficie rectangular y la diferencia de escala han desaparecido. La pantalla se ha esfumado. Ambas situaciones, la interfaz de la ventana y la realidad virtual, desbaratan el régimen visual que caracteriza el periodo de la pantalla dinámica. Un régimen basado en la identificación del espectador con la imagen de la pantalla, y que alcanzó su culminación en el cine que, con tal de hacerla posible, llega al extremo de la enormidad de la pantalla y la oscuridad del espacio que la envuelve. Así pues, la era de la pantalla dinámica que comenzó con el cine está tocando a su fin. Y es precisamente esta desaparición de la pantalla, su división en las múltiples ventanas de la interfaz y el total apoderamiento del campo visual en la realidad virtual, lo que nos permite hoy reconocerla como una categoría cultural y comenzar a rastrear su historia. Los orígenes de la pantalla del cine son conocidos. Podemos localizar su aparición en los espectáculos y entretenimientos populares de los siglos XVIII y XIX, las presentaciones de linterna mágica, las fantasmagorías, el eidofisicon, el panorama, el diorama, los espectáculos de sopraxiscopio, etc. El público estaba ya preparado para el cine que, cuando finalmente apareció, fue un acontecimiento público de enorme magnitud. No es casual que la invención del cine fuera reclamada por al menos una docena de individuos de media docena de países. El origen de la pantalla del ordenador ya es otro cantar. Aparece a mediados del siglo XX, pero no se convierte en una presencia pública hasta mucho más tarde, y su historia está aún por escribir, dos hechos que están relacionados con el contexto en que surgió. Al igual que los demás elementos de la moderna interfaz del ordenador, su pantalla fue desarrollada para uso militar. No es una historia que tenga que ver con el entretenimiento del público, sino con la vigilancia del ejército.
La historia de las modernas tecnologías de vigilancia comienza con la fotografía, cuyo advenimiento suscita un interés por la vigilancia aérea. En 1858, Félix Tournachon-Nadar, uno de los fotógrafos más eminentes del siglo XIX, logró exponer una placa fotográfica a 80 metros por encima de Bièvre, en Francia. El ejército francés no tardó en dirigirse a él para que hiciera una tentativa de reconocimiento fotográfico, pero rechazó la oferta. En 1882, los globos de fotografía aérea no tripulados estaban ya en el aire. Poco más tarde se le sumaban los cohetes, tanto en Francia como en Alemania. La única innovación de la Primera Guerra Mundial fue combinar las cámaras aéreas con una plataforma volante superior, el avión. El radar se convirtió en la siguiente tecnología de vigilancia importante. Se empleó de manera masiva en la Segunda Guerra Mundial, donde ofrecía considerables ventajas sobre la fotografía. Con anterioridad, los comandantes militares tenían que esperar a que los pilotos volvieran de sus misiones de reconocimiento y les entregaran la imagen final, cuya utilidad era limitada porque, cuando se obtenía la fotografía, las posiciones enemigas podían haber cambiado. Pero con el radar la imagen se volvió instantánea y dicho retraso quedó eliminado. La efectividad del radar tenía que ver con un nuevo medio de mostrar la imagen, con un nuevo tipo de pantalla. Consideremos las tecnologías de la imagen del cine y de la fotografía. La imagen fotográfica es una impresión permanente que se corresponde con un único referente, lo que esté delante del objetivo cuando es tomada. Se corresponde también con un tiempo limitado de observación, el tiempo de exposición. El cine se basa en los mismos principios. Una secuencia cinematográfica, compuesta por un número de imágenes fijas, representa la suma de referentes y la suma de tiempos de exposición de esas imágenes individuales. En ambos casos, la imagen queda fijada de una vez por todas. De ahí que la pantalla solo pueda mostrar acontecimientos pasados. Con el radar, vemos por primera vez el empleo masivo. La televisión se basa en el mismo principio, pero su empleo masivo llegará más tarde, de un nuevo tipo de pantalla, que poco a poco va a acabar dominando la moderna cultura visual, el monitor de video, la pantalla del ordenador y el visualizador de mandos. Lo que resulta nuevo en este tipo de pantalla es que la imagen puede cambiar en tiempo real, reflejando las modificaciones en el referente, ya sean la posición de un objeto en el espacio, el radar, una alteración cualquiera de la realidad visible, el video, o los datos cambiantes de la memoria del ordenador, el monitor informático. La imagen se puede actualizar continuamente en tiempo real. He aquí el tercer tipo de pantalla, tras la clásica y la dinámica, la pantalla en tiempo real. La pantalla del radar cambia, en su rastreo del referente. Pero, aunque parece que el elemento del retardo, siempre presente en las tecnologías de vigilancia militar, queda eliminado, de hecho, el tiempo entra en la pantalla en tiempo real de una nueva manera. En las viejas tecnologías fotográficas, todas las partes de la imagen son expuestas a la vez, mientras que ahora la imagen la produce una exploración secuencial, circular en el caso del radar, horizontal en el de la televisión. Por tanto, las diferentes partes de la imagen corresponden a diferentes momentos del tiempo. En este sentido, la imagen del radar se parece más a una grabación de audio. En su condición de momentos consecutivos en el tiempo se convierten en pistas circulares en una superficie. Lo que esto significa es que la imagen, en un sentido tradicional, deja de existir. Y es solo por costumbre que seguimos llamando imagen a lo que vemos en una pantalla en tiempo real. Solo porque la exploración es lo bastante rápida y porque, a veces, el referente permanece estático, podemos ver lo que parece una imagen estática. Pero tal imagen ya no es la norma, sino la excepción de un nuevo tipo de representación de carácter más general, para el que aún no tenemos un término. Los principios y tecnología del radar fueron desarrollados de manera independiente por científicos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania durante los años 30. Sin embargo, tras el estallido de la guerra solo Estados Unidos poseía los recursos necesarios para seguir con el desarrollo del radar. En 1940, un equipo de científicos del MIT se reunió para trabajar en el Laboratorio de Radiación, o Rad Lab, como llegó a ser llamado. El propósito de dicho laboratorio era la investigación y producción del radar. En 1943, el Rad Lab ocupaba 465 kilómetros cuadrados de superficie útil,
tenía la central telefónica más grande de Cambridge y empleaba a más de 400 personas. Junto a la fotografía, el radar proporcionaba una manera superior de recopilar información sobre la localización del enemigo. De hecho, suministraba demasiada información, más de la que podía manejar una persona. Las filmaciones históricas de los primeros días de la guerra muestran una sala central de mando, con un gran mapa de Gran Bretaña, del tamaño de una mesa, en el que unos trocitos de cartulina en forma de avión muestran las posiciones de los bombarderos alemanes. Un puñado de oficiales de la Marina examinan detenidamente el mapa. Mientras tanto, mujeres de uniforme cambian constantemente la ubicación de los trozos de cartulina con unos largos palos, a medida que la información es transmitida por docenas de estaciones de radar. ¿Había una manera más eficaz de procesar y presentar la información reunida por el radar? La pantalla del ordenador, así como la mayoría del resto de principios y tecnologías clave de la moderna interfaz entre el hombre y el ordenador, el control interactivo, los algoritmos para los gráficos 3D de hilo de alambre y las imágenes en mapa de bits, se desarrollaron para resolver este problema. La investigación tuvo lugar, una vez más, en el MIT. El laboratorio de radiación fue desmantelado con el fin de la guerra, pero poco después el Ejército del Aire creaba otro laboratorio secreto en su lugar, el Laboratorio Lincoln. Su propósito era trabajar en factores humanos y en nuevas tecnologías de visualización para el SAGE, entorno terrestre semiautomático, un centro de mando para el control de las defensas aéreas estadounidenses, creado a mediados de los 50. El historiador de la tecnología informática Paul Edwards escribe que la tarea del SAGE era enlazar entre sí las instalaciones de radar que recorrían el perímetro de Estados Unidos, analizar e interpretar sus señales y dirigir los aviones a reacción tripulados de intercepción hacia la formación entrante. Se trataba de un sistema total, en el que los componentes humanos estaban completamente integrados en el circuito mecanizado de detección, decisión y respuesta. La creación del SAGE y el desarrollo de una interfaz interactiva entre el hombre y el ordenador fueron en gran medida el resultado de una determinada doctrina militar. En los años 50, los militares norteamericanos pensaban que un ataque soviético a Estados Unidos implicaría el envío simultáneo de un gran número de bombarderos. Por tanto, parecía necesario crear un centro que pudiera recibir información de todas las estaciones de radar estadounidenses, seguir la pista de la gran cantidad de bombarderos enemigos y coordinar un contraataque. La pantalla de ordenador y otros componentes de la moderna interfaz de usuario deben su existencia a esta idea militar en concreto. Como alguien que nació en la Unión Soviética y que ahora trabaja en la historia de los nuevos medios en Estados Unidos, encuentro este pasaje de la historia realmente fascinante. Una primera versión del centro recibió el nombre de la red de Cape Cod, puesto que recibía información de radares situados a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. El centro operaba justo a la salida del edificio Barte, en el campus del MIT. Cada uno de los 82 oficiales de las Fuerzas Aéreas supervisaba su propio monitor de ordenador, que mostraba el perfil de la costa de Nueva Inglaterra y la localización de los principales radares. Cuando un oficial observaba un punto que indicaba un avión en movimiento, indicaba al ordenador que lo siguiera. Lo único que tenía que hacer era tocar el punto con un lápiz óptico especial. Por tanto, el sistema del SAGE contenía todos los elementos principales de la moderna interfaz entre el hombre y el ordenador. El lápiz óptico, diseñado en 1949, puede considerarse un precursor del ratón contemporáneo. Más importante es que, en el SAGE, la pantalla acabó usándose no solo para visualizar información en tiempo real, como en el radar y en la televisión, sino también para darle órdenes al ordenador. En vez de actuar solamente como un medio de presentar una imagen de la realidad, la pantalla se convertía en un vehículo para influir en ella de manera directa. Por medio de la tecnología desarrollada para el SAGE, los investigadores de Lincoln crearon una serie de programas de imágenes por ordenador que se valían de la pantalla como un medio de entrada y salida de información. Eran programas para visualizar las ondas cerebrales 1957, simular actividad planetaria y gravitacional 1960 o para crear dibujos 2 de 1958. El más conocido de ellos era el Sketchpad. Diseñado en 1962 por Ivan Sutherland, un estudiante de licenciatura al que supervisaba Claude Shannon, dio a conocer de una manera amplia la idea de las imágenes interactivas por ordenador.
Con el Sketchpad, un operador humano podía crear imágenes directamente sobre una pantalla de ordenador, tocándola con un lápiz óptico. El Sketchpad era el ejemplo de un nuevo paradigma de la interacción con los ordenadores. Al cambiar algo en la pantalla, el operador cambiaba algo en la memoria del ordenador. La pantalla en tiempo real se volvía interactiva. Esta es, en resumen, la historia del nacimiento de la pantalla del ordenador. Pero aún antes de que fuera ampliamente usada, surgió un nuevo paradigma, la simulación de un entorno interactivo en 3 dimensiones y sin pantalla. En 1966, Ivan Sutherland y sus colegas comenzaron a investigar en el prototipo de realidad virtual. El trabajo fue copatrocinado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, y por la Oficina de Investigación Naval. La idea fundamental que hay tras la representación tridimensional es darle al usuario una imagen en perspectiva, que cambie cuando él se mueva, escribió Sutherland en 1968. El ordenador seguía la trayectoria de la cabeza del espectador y en función de esta ajustaba la perspectiva de la imagen del ordenador. El visualizador en sí mismo constaba de 2 monitores de 6 pulgadas montados junto a las sienes. Proyectaban una imagen que aparecía superpuesta en el campo de visión del espectador. La pantalla había desaparecido. Se había apoderado por completo del campo visual.